Bueno, a todos, este nuevo video vamos a estar haciendo, comenzando esta nueva serie de hacer unas construcciones geométricas. Ah, y ayer precisamente subí una historia en la cuenta de Instagram de qué es lo que se necesita primero para escribir un círculo en un triángulo. Quiere decir que es dibujar un círculo dentro de un triángulo. Hubo muchas confusiones en las respuestas. Estuvo muy distribuida el porcentaje de las, de las opciones que había en esa pregunta en la historia. Y pues en este video estaremos viendo los pasos que se necesitan para poder trazar, construir o inscribir un círculo en un triángulo. Lo primero de todo necesitamos trazar un triángulo. Por supuesto debemos de trazar un triángulo, no importa el triángulo que sea. Vamos a hacer uno así. Bueno, un triángulo cual sea, no importa el tamaño. El triángulo no importa si es equilátero, si es triángulo equilátero, isósceles, triángulo escaleno o triángulo recto, no importa, puede ser cualquier triángulo de cualquiera longitudes, sin importar, no importa. Entonces el primer paso, el paso número 1 que muchos no vieron en sí, el paso número 1, lo voy a poner así. El paso número 1 es en sí trazar la directriz de un triángulo, de uno de los ángulos, de uno de los ángulos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la directriz de uno de los ángulos? Quiere decir que es la línea que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es agarrar el compás y lo vamos a abrir a una cierta distancia de cualquier uno de los ángulos, no importa, seamos este ángulo. Vamos a abrirlo así. A trazar un segmento de la circunferencia, y en los puntos que toca la parte de la circunferencia que trazamos con uno de los lados del triángulo, vamos a dibujar otra pequeña, como un pequeño segmento así, y también del otro lado vamos a trazar así. Lo trazamos más o menos así. Entonces con otro color, para poder distinguir donde intersectan esas dos líneas, el punto, vamos a conectarlo con el punto del ángulo que estamos haciendo la directriz, y trazamos lo podemos extender si tú deseas. Entonces esa es la directriz que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Es el primer paso que la mayoría sí acertaron, pero hubo algunas discrepancias en qué pasos se deben de seguir. Ok, entonces el paso número 2 es exactamente hacer lo mismo que lo que hicimos en paso 1, pero con diferente ángulo. Vamos a poner construir, otra directriz en otro ángulo.
en otro ángulo. Entonces, hacemos lo mismo. Si lo que más recomiendo es usar la misma abertura para poder tener un poco de, a tener constancia. Abrimos la misma abertura, vamos a hacerlo aquí en este. Lo hacemos. Que quede bien ahí. Trazamos esa línea. Y al mismo tiempo lo mismo hacemos que el mismo procedimiento anterior con el mismo punto en el que se cruza con uno de los lados del triángulo. Hacemos esas pequeñas las pequeñas lineecitas. Al mismo tiempo aquí. Más o menos que quede bien colocado el compás. Ahí. El punto donde estas dos intersectan. Donde esos dos puntos intersectan aquí. Puedes expander si quieres. Ya es cuestión de cada uno. Y ahí tenemos esos dos. Entonces, y el paso número 3. En sí no realizamos ni un paso más que digamos, pero solamente quiero encalcar esto para paso número 3. Que entonces donde las dos directrices se cruzan, se le llama incentro, que es el centro del círculo que se inscribe en un triángulo. Entonces vamos a escribirlo donde dice, entonces sería donde las dos directrices se cruzan, es el centro del círculo inscrito, lo cual se llama o se le denomina como incentro. ¿Okay? Que es el centro de la circunferencia inscrita en un triángulo. Cual quiere decir que este punto, ese, es el incentro, es el centro del círculo. Y tú vas a preguntar, entonces ya lo podemos trazar. No, aún todavía no. Ahora vamos a seguir con el paso número 4. El paso número 4, que va a ser construir una perpendicular o una línea perpendicular desde el centro del círculo o el incentro hacia cualquier de los lados del triángulo. Entonces vamos a trazar, puede ser hacia aquí, puede ser hacia acá o hacia acá, es importante. Entonces, en forma escrita, lo haríamos como construir una perpendicular desde el centro o del incentro más bien hacia uno de los lados del triángulo. Aquí ya me hice del triángulo. Solo ignoren que quiere decir del triángulo. Y vas a preguntar, oye, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo rayos nos vamos a trazar? Si entonces nada más así de la nada, espera, puedes ocupar el compás.
el compás y la regla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, abrimos una cierta abertura. Puede ser igual, puede ser la misma, no importa. Ocupamos más o menos que cruce, que pueda tocar uno de los lados, que pueda tocar, más o menos así. Trazamos un pequeño segmento. Al mismo tiempo lo hacemos para el otro lado. Y al mismo tiempo trazamos otro aquí. Al mismo tiempo las líneas donde se cruzan estos dos. Aquí. Y al mismo tiempo el otro punto que se cruza aquí. Vamos a hacerlo aquí. Esto vamos a hacerlo un poquito más largo para que veamos dónde se cruzan. Veamos que aquí es donde se cruzan las dos. Ahora, teniendo esos dos puntos, los trazamos. Y este es la perpendicular. Entonces, el paso número 5 es el punto donde toca el incentro con la perpendicular donde cruza. Esa abertura va a ser la que se va a construir. O más bien, qué tanto es lo que se va a ver el compás que para poder trazar el círculo. Entonces vamos a hacer esta abertura. Vamos a hacer ahí. Entonces, teniendo bien, ahora es momento de que quede bien pegadito, que quede bien. Y en efecto, puedes ver cómo se traza el círculo. Y ahorita lo voy a hacer un poquito más grande. Ahorita en una solamente quise esta primera parte es para, o esta parte en sí es para ver los pasos, para seguir los pasos en sí. ¿Cuáles los pasos en cuáles se deben de seguir? Y el paso número 5 es lo que se hizo ahorita. Lo que se hizo ahorita es con el compás ajustar el compás. El compás de longitud desde el incentro hacia donde cruza, o donde, sí, en sí, donde cruza la perpendicular y el lado del triángulo. El triángulo. Y ahí se traza. Y tú vas a preguntar, espera, pero se ve muy chico. Ahorita vamos a trazar. Vamos a hacerlo en más grande. Obviamente te quise detallar un poquito más los pasos que se necesitan. Ok. Bueno, pues vamos a hacerlo más grande el triángulo. Trazamos, sí. Y lo trazamos así. Ok. Vamos a poner ángulo A. Vamos a hacer ángulo B. Y este es C. Triángulo ABC. Hacemos lo mismo. Hacemos el primer paso. Construir la bisectriz de uno de los ángulos. Vamos a ver al ángulo B. Lo ponemos ahí. Lo conectamos. Trazamos. Donde intersecta, si ves más o menos donde intersecta, ahí vamos con la misma
con la misma longitud vamos a trazar otras lineecitas y al mismo tiempo en el otro lado no se cruzan. Si tú deseas también puedes hacer un poquito más grandes, extenderlo un poquito. El punto donde aquí intersectan los conectas y esa es la bisectriz del ángulo B. Como lo mencioné, si deseas puedes expandir la directriz. Puede ser que sea muy corta, puede ser que no se necesite. Entonces tenemos del ángulo, digamos, del ángulo B. Segundo paso es otra bisectriz, pero de otro ángulo. Vamos a ver el punto A, o más bien el ángulo A. Si quieres puedes ocupar la misma longitud que ocupaste con el ángulo B, no importa. Luego ocupa lo mismo. Estamos ahí. Donde intersecta con el ángulo, con el lado del triángulo, hacemos lo mismo que aquí, trazamos las lineecitas. Y al mismo tiempo con el otro lado. Ok, tenemos el punto. El punto es aquí donde. El punto es ahí. Los conectamos. Ok, entonces el punto donde las dos bisectrices cruzan es el incentro, que es el centro del círculo inscrito. Tenemos que trazar una perpendicular, la perpendicular al punto. Más o menos trazamos, más o menos que cruce la línea. Vamos así, así, a esa longitud, que cruce más o menos. Ustedes lo vieron ahí, que cruce. Entonces hacemos lo mismo aquí. Colocamos el compás, el metal del compás donde se hacen las intersecciones. Usamos otra lineecita. Al mismo tiempo aquí también. Te das cuenta donde se intersectan. Se hace ahí. Donde se cruzan. Estas dos trazamos la línea perpendicular. Y en efecto es en sí perpendicular. No es la misma que la que está trazando, no, en sí es un poquito más. En sí no son paralelas en sí. No son paralelas. Entonces la longitud que queda de aquí con donde se cruzan, la perpendicular más o menos ahí. Se traza el triángulo. Se traza en el triángulo. Que quede bien. Es un poquito complicado, pero un poquito fastidioso, pero vale la pena hacerlo. Sale un poquito, pero en sí, si tú ves, casi va saliendo el círculo. Bueno, espero, si es un video algo largo, que quería demostrarles qué es lo que necesito en sí esa pregunta en sí. Y vamos a seguir con más trazos. Espero os haya sido de ayuda y ya saben que cómo se construye una perpendicular a un círculo de un triángulo, usando un triángulo. Y espero les sea de ayuda. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Instagram y nos vemos en el siguiente.